Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder una vez más, un jueves más, estar en este lugar para compartir de la palabra de nuestro Dios, pues con el deseo de aprender, ¿verdad? Con el deseo de que abrimos su palabra y tenemos mayor conocimiento. Vamos a orar para comenzar y algunas peticiones que hay en medio del pueblo. Padre, te damos gracias esta hora porque una vez más tú eres fiel a nuestras vidas. Gracias porque nos permites este día. Gracias porque nos has guardado, nos has provisto, nos has protegido, porque tu mano de amor, tu misericordia, Señor, tu gracia se sigue derramando sobre nuestras vidas. Padre, ¿cómo no agradecerte? Señor, queremos pedirte por aquellos que están en alguna necesidad, en alguna dolencia. Señor, que tú los guardes, que tú los cubras. Señor, que tu amor, tu misericordia y tu gracia no sea parte de sus vidas. Te pido, Señor, por la salud, por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas. Señor, que tú la sigas fortaleciendo a ella y su familia. Señor, ahí donde esté tu hija, dale paz, dale tranquilidad. Señor, asimismo por nuestro hermano Levi Cepeda. Señor, también gracias por la restauración, Señor, en la salud, y también gracias porque la cirugía salió muy bien en Víctor Eduardo. Gracias, Padre, porque has provisto todo lo necesario, Señor, para que tu hijo, Señor, haya sido operado. Gracias, gracias, Padre. Asimismo, por aquellas peticiones especiales que hay en medio de tu pueblo. Señor, que seas tú el que contestes, que seas tú, Señor, el que sea conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque entendemos y comprendemos que todas las cosas son por tu gracia, son por tu misericordia. Señor, son porque tú tienes el control de ellas. Gracias, Padre. Te pido por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Don, por la congregación, por los hermanos de esta congregación en esplendora. Señor, que tú los guardes ahí donde esté. Que tu misericordia, Señor, los bendiga, que haya siempre provisión en sus casas. Gracias, Señor. Amén y amén. Este día eh, voy a dar la introducción a los libros históricos. Probablemente puede haber alguien que me diga, hermano, ¿qué son los libros históricos? Puede ser que haya alguien que no sepa qué son los libros históricos. Bueno, mire, la Biblia está dividida en dos grandes libros. Es un libro, pero está dividido en dos, que es el Antiguo Testamento y el segundo, que es el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 39 capítulos y el Nuevo tiene 27. Amén. Entonces, aparte de eso, el Antiguo Testamento se divide en cinco, o hay cinco divisiones dentro del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia. De ahí vienen los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores, que hemos pasado un buen tiempo estudiándolos. También en el Nuevo Testamento está dividido también en cinco: los evangelios, el libro histórico, que es el libro de Hechos, están las epístolas paulinas, es decir, las epístolas escritas por el apóstol Pablo, las epístolas generales, Santiago, Pedro, Judas, Juan, y Apocalipsis, que es como el libro profético. Entonces, pero hoy nos interesa, permítame, hoy nos interesa los libros históricos. Amén. Los libros históricos. Se denomina libros históricos a los que pasó por la desobediencia y la enseñanza que aprendió por sus pecados. Amén. Ahora, deme un segundo. Solo estaba corroborando la transmisión. Amén. Ahora,
¿qué libros componen estos libros históricos? Bueno, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, son 2, 4, 6, 8, 10, 12 libros. ¿Amén? Sí, solo estaba para decirlo. 12 libros. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refieren los libros históricos? Constituyen la segunda división del Antiguo Testamento que comienza con Josué y termina con Esther. Imagínense que no tuviéramos estos libros, que no tuviéramos la historia de un Josué, que no tuviéramos la historia de un Gedeón, de un Sansón, que no tuviéramos la historia de una Débora, que no tuviéramos la historia de un Samuel, de un David, de un Saúl, y etcétera. Imagínense todos estos libros y terminando con Esther. Que no tuviéramos toda esa información, toda la enseñanza, todo el aprendizaje que encontramos en estos libros. Entonces, ¿por qué se llaman históricos? Porque en su contenido predomina la historia del pueblo del pacto. El Pentateuco comienza con la historia sagrada. Porque cualquiera podría decir, pero mira hermano, el Pentateuco, porque Génesis, Éxodo, más que todo Génesis, Éxodo y tal vez Deuteronomio, tienen alguna parte en la cual está hablando o mucho con respecto a historia. Pero lo que sucede es que en los primeros 5 se trata sobre la legislación, es la ley, y por eso no se incluye dentro de los libros históricos. Además, estos libros narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ese territorio, en esa región, en ese país. Su posterior florecimiento como nación, su decadencia y su caída. También relatan el cautiverio babilónico y la restauración del pueblo a tierra o a la tierra de Israel. Ahora, ¿cuánto tiempo es que nos da información estos libros históricos? Abarca aproximadamente un periodo de 800 a 1000 años. Desde la invasión efectuada por Josué aproximadamente en el siglo XV o posiblemente en el siglo XIII a.C. hasta Nehemías a mediados del siglo V. Amén. Entonces, esto es a grandes rasgos el tiempo, ¿verdad? Ahora, como primer punto, importancia de una historia que es sagrada. ¿Por qué estudiamos o por qué deberíamos de aprender de los libros históricos del Antiguo Testamento? Porque muchas veces, hermanos, nosotros conocemos estos 12 libros porque no los sabemos de nombre. Y conocemos Josué, algunas partes, y conocemos Jueces, algunas partes, porque en Jueces no solo estuvo Gedeón y Sansón, sino que hubieron más jueces, hasta una jueza. Conocemos el libro de Ruth porque son 4 capítulos y es bien fácil, 4 o 3 capítulos. Ahorita, perdone que 4 capítulos, estoy bien. 4 capítulos en los cuales uno dice, por la historia, etcétera. Y conocemos parte de Samuel, probablemente, o segundo, pero ¿y los libros de Crónicas? ¿Y los libros de Reyes? Amén. El libro de Esdras, Nehemías, Esther. ¿Quién fue Esdras? ¿Quién fue Nehemías? Lo que hicieron, etcétera. Entonces, ¿por qué debemos de aprender? ¿Por qué debemos de estudiar de los libros históricos del Antiguo Testamento? En primer lugar, buena parte del resto de la Biblia quedaría incomprensible si no tuviéramos el relato histórico de Israel. Porque es por medio de ese relato histórico es que nosotros ahora podemos comprender. Pero también el relato histórico es una evidencia de lo que pasó.
Amén. Porque no es por medio de otra cosa, sino es, permítame, amén, sino es por medio de eso. Fíjese, muchas veces la gente aquella que no cree que no existe un Dios, vienen y dice, yo quiero que me pruebes científicamente de que existió Jesús. No, científicamente no se puede, pero sí hay un Jesús histórico. No, no me voy a poner a hacer pruebas a algo, no sé qué, pero ahí está el relato y hay un montón, hay libros y hay un montón de situaciones que lo respaldan y que dan una evidencia. Para nosotros la Biblia es la evidencia. Para estos, aparte de la Biblia, otros libros que va, etcétera. Es decir, está esa evidencia. Amén. También los libros históricos complementan la historia contenida en el Pentateuco y hace comprensibles algunos salmos y los libros proféticos. También encontramos verdades o ilumina, mejor dicho, también ilumina verdades que se encuentran en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús en Nazaret se comparó a sí mismo con los profetas Elías y Eliseo, los cuales ministraban a personas paganas. Aunque eran israelitas, eran paganos, pues sus propios ciudadanos eran idinios. Así se señala que un profeta es rechazado en su propio país, así como el Señor lo dejó plasmado allá en Lucas 4, 24 al 27, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Amén. Entonces, Elías no es un invento, no es una ilusión. Elías es algo, es un personaje histórico, no solo porque, mire, el Señor ¿cómo se llama? Lo vuelve a mencionar. Y dice el 27, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Amén. Entonces, nos ilumina verdades en el Nuevo Testamento. La historia enseña además grandes lecciones morales y espirituales. El escritor de la carta a los Hebreos menciona en el capítulo 11 algunos de los héroes del Antiguo Testamento como ejemplos que inspiran fe en nosotros que somos los lectores. A través de los siglos de la iglesia cristiana, hemos aprendido, ¿verdad? Hemos extraído mucha enseñanza de estos libros. Todos los libros son hermosos. Lastimosamente, muchos de nosotros no nos tomamos el tiempo para estudiarlos. Pero dígame, ¿qué no hemos aprendido? ¿Qué no hemos aprendido del libro de Josué? Los jueces. ¿Qué no hemos aprendido del libro de Ruth? Mire, es un libro que en lo particular le he encontrado, como a todos, pero déjeme poner como ejemplo Ruth, le he encontrado un gusto muy agradable. Y qué importante es que cada vez uno encuentra y encuentra y encuentra enseñanza en ellos. Amén. También los libros históricos tienen una gran importancia porque Dios se ha revelado a través de su trato con el pueblo escogido. Porque Dios no es una idea abstracta, sino un ser personal que obra a favor de los hombres que confían en Él. Porque la personalidad se pone de relieve en su relación con ellos a través de encuentros personales y sucesos históricos. Amén. Allá el Señor se presentó de diferentes maneras. Se mostró a su pueblo. Y entonces Él ha hablado por hechos de salvación y con palabras que iluminan. Ahora, en la Biblia, y déjenme decirlo de esta manera, es el único libro religioso
si lo podemos tomar como tal, que toma en serio la historia. La Biblia es el único. Las escrituras de otras religiones, por regla general, presentan una serie de revelaciones, dadas a un solo hombre o un sistema de preceptos, doctrinas abstractas y dogmas. En la Biblia, la doctrina se encierra en la historia, en la vida de los hombres y en la de una nación. En la Biblia se ve a Dios como el principal protagonista de la historia. Solo Él les da significado a los acontecimientos, porque usted y yo hemos podido entender porque si sucedía esto es porque el Señor tenía un propósito con esto, y si por otro lado aparecía tal cosa es porque el Señor tenía un propósito en esta situación. Entonces, a través de la historia de Israel, sus problemas, sus guerras, sus resurgimientos o avivamientos espirituales, Dios se manifiesta llevando a cabo sus propósitos. Y así es muy importante. Amén. Hasta echar mano de potencias paganas, hasta ocupar, como lo hemos, mire, vamos a entender, si usted me ha acompañado en las enseñanzas de los jueves anteriores y que hemos visto a los profetas menores, vamos a entender ahora muchas cosas que vimos allá en los libros de los profetas menores. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo el Señor ocupó a naciones paganas para castigar o liberar a su pueblo. Amén. Ahora, el Antiguo Testamento relata 7 hechos trascendentales realizados por Dios. Hay muchos, pero quiero mencionarle 7. 7. Oiga, el Antiguo Testamento. Amén. Primero, Dios eligió a Abraham para formar un pueblo especial, le hizo grandes promesas y estableció un pacto con él. Libró con notable poder sobrenatural a los hebreos de la esclavitud de Egipto. 3. Estableció una relación íntima y única con los hebreos allá en el Sinaí, haciendo un pacto con ellos y entregándoles la ley y el modelo del tabernáculo. El tabernáculo que lo estamos estudiando los días miércoles. Les entregó Canaán como regalo a los hebreos. Les entregó mediante la conquista dirigida por Josué. También estableció, aunque no era al principio, no era como él quería, pero estableció una monarquía hebrea, porque el pueblo pidió rey. Y Samuel dice, pero es que quieren rey. Y el Señor, mire, a mí me quedó tan marcado eso cuando el Señor le dice a Samuel, no te están rechazando a ti, porque en ese momento, ¿quién era la autoridad de Israel? Samuel era el juez. Fue juez, profeta y sacerdote. Y entonces el pueblo quería rey. Y de seguro Samuel se sentía mal, ¿verdad? Y le dice el Señor, no, espérate, Samuel. No te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Mire qué tremendo esto. ¿A dónde puede llegar nuestro corazón cuando no queremos hacer la voluntad y aceptar lo que el Señor ha hecho? Pero establece una monarquía hebrea que al final fue algo muy especial, porque estableció el reinado de David. Y le dice, será perpetuo. ¿Y dónde es que se convirtió la descendencia o el reinado davídico perpetuo? En Jesús. Amén. Era el linaje. 6. Disciplinó a los hebreos apóstatas, entregándoselo a los caldeos, quienes los deportaron a Babilonia. Y 7. Restauró a los fieles a la tierra de Israel mediante el decreto de Ciro, el gran rey persa. Entonces, de esta manera es que el Señor se revela en la historia de Israel como un Dios personal y soberano. Y ese es el ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo ahora somos el Israel espiritual.
Somos hijos de Abraham, pero el espiritual, no el terrenal. Y un día el Señor va a restaurar al Israel terrenal. Pero usted y yo somos hijos de Abraham, es decir, somos el Israel espiritual. Y lo que se escribió en la antigüedad, todo lo que pasó esto, es para nuestra enseñanza. Entonces, con estudiar los libros históricos y ver lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, es una enseñanza para nosotros al día de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor, mire, actuó con justicia, con juicio y con gracia. ¿Qué lo motivó? El amor infinito. ¿Por qué? Porque hizo volver al hombre de donde estaba extraviado y así restaurar la comunión con el Creador. No es de extrañarse que se diga que el tema principal de la Biblia es la redención del hombre y que el Antiguo Testamento enseña cómo Dios, por medio de su pueblo, preparó el camino para la venida del Redentor. Entonces, esa es otra de las razones por la cual, pues, de Cristo para acá, se hace una división del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y etcétera. ¿Ven? Ahora, segundo, el primer punto que acabamos de ver es la importancia de la historia, y es una historia sagrada, ¿verdad? ¿Por qué la importancia de esa historia? Ahora, segundo, el punto de vista profético de los historiadores inspirados. Amén. Fíjese que a los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, libros, recuerde, esto es primero o segundo libro, no es primera, no es primero. Entonces, a los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, se les llama profetas anteriores. En la Biblia hebrea, en contraposición con los profetas posteriores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Amén. Ahora, los demás libros históricos, como los libros de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, se encuentran en el grupo llamado escritos por los hebreos. Amén. Ahorita ya viene la explicación por qué de proféticos. ¿Por qué los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes se llaman profetas anteriores? Amén. Entonces, en este grupo también se halla el libro de Daniel. Amén. Ahora, ¿por qué se llama proféticos a los libros que nosotros consideramos históricos? Estoy hablando de lo que en la Biblia hebrea los consideran. Ahora, ¿por qué se les llama proféticos a estos libros históricos? Hay dos razones posibles. En primer lugar, la tradición hebrea atribuye a profetas la composición de estos libros. Josué, libro de Jueces, libro de Samuel y el libro de Reyes. En segundo lugar, el objeto principal de los escritores no es tanto enseñar la historia de Israel tal como fue, sino más bien la forma en que el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación. ¿Qué quiere decir esto? El propósito no era relatar lo que había acontecido, sino que el Señor había dado un mensaje, cómo reaccionó el pueblo, si obedeció o desobedeció, y tercero, las consecuencias, si fueron consecuencias buenas o consecuencias malas. Entonces, el propósito principal era mostrar el mensaje de Dios que se cumplió en la vida de la nación. Porque ¿cuántos de estos hombres se levantaron para decir, el Señor ha dicho esto y esto? Un ejemplo, Elías. ¿Cuántas veces habló Elías? Eliseo. ¿Y cómo sucedió? Entonces, para muchos, los historiadores van siempre guiados por un fin doctrinal, inspirados en la ley y los profetas.
y presentan la historia de Israel desde un punto de vista profético. Amén. Por eso es que en la tradición hebrea se le llama profetas anteriores y después vienen los profetas posteriores. Ahora, los profetas no se limitaban a predecir el futuro, sino que les declaraban a sus contemporáneos lo que Dios exigía de su pueblo e interpretaban lo pasado, lo presente y lo porvenir a la luz de los propósitos divinos. Entonces, no era que un profeta se levantaba únicamente para predecir el futuro, sino que Dios les estaba demandando. El Señor ya había dado la ley. El Señor no venía a aumentar la ley. Él estaba diciendo, como ustedes no han cumplido, de aquí va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar aquello, va a pasar aquello, va a pasar. Entonces, eso era. También señalaban el significado religioso o pagano de los acontecimientos y situaciones de su época. Imagínense cuando fue el tiempo de la sequía. Se levanta el profeta y dice, no va a llover. Y no llovió. Al igual que los profetas, los escritores de los libros históricos se interesaban más en interpretar la historia que en registrarla. Amén. No era el hecho de que vamos a ver cuánto queda, no, sino que la interpretación. ¿Por qué? Porque la motivación o el motivo era dar enseñanza y la edificación a sus lectores. Esto quiere decirte que también los historiadores no intentaban narrar todos los hechos de Israel y los de las potencias que estaban alrededor. No era un diario, no era que iban a estar toda la información y que ellos tenían que registrar todo lo que había pasado. Es más, evitaron ciertos periodos o los trataron brevemente porque no tenían relación directa con su tema. Escogieron, seleccionaron y orientaron todos los acontecimientos históricos hacia un fin espiritual. Amén. Dándoles una significación profunda y sublime. ¿Y cuál era? La actuación de Dios en la vida de ellos. La actuación de Dios en la historia. Por eso es que nosotros hoy tenemos registrado lo que aconteció. Un ejemplo, Jericó y cómo fue destruido. ¿No tenían estos autores el propósito de glorificar a su pueblo y a sus grandes líderes, como sucedía con los escritores egipcios y babilónicos? ¿Sí? Que allí era un ejemplo. Muchos dicen, pero ¿por qué en la historia de Egipto o en la historia de Babilonia no aparece lo que Dios hizo? Porque en la historia no se escribe las derrotas. Egipto no iba a escribir en su historia que habían sido derrotados por el Dios de los hebreos. No iba a quedar registrado de que el Dios de Daniel había convertido en un animal al rey Nabucodonosor. O que por 7 años anduvo desnudo y anduvo como que era un animal. No, tampoco. Porque los imperios o los reinados, o como, digamos, no sé cómo llamarle más, no registraban las derrotas. Amén. Entonces, los escritores de estos libros, el propósito no era glorificar ni al pueblo ni a los líderes, sino lo que Dios hizo con ellos. Por eso se limitaron a describir en forma amplia y detallada solo los acontecimientos y las personas que tenían señalada importancia moral y religiosa. Por un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Puede notarse cómo el escritor de los libros de los reyes trata a dos personajes. El primero es Omri y Acab. Omri fue un rey muy célebre en el siglo IX a.C.
Este fue un poderoso general que extendió el territorio de Israel y fue el constructor de la ciudad o ciudad capital de Samaria. Amén. Entonces, los asirios admiraban tanto su capacidad militar que durante 50 años después de su reinado, es decir, 50 años después que este hombre ya no reinó, llamaron a Israel la tierra de la casa de Onri. Decía, ¿a dónde van a ir? A la tierra de la casa de Onri. Amén. Sin embargo, el historiador que es inspirado por Dios, porque toda la escritura fue inspirado por Dios, dedica solamente 8 versículos a Onri. Oiga, solo 8 versículos a Onri, mientras dedica casi 6 capítulos a su hijo Acab. Perdón. Mientras dedica 6 capítulos a su hijo Acab. Onri, 8 versículos. Acab, 6 capítulos. Y Acab fue un rey de poca importancia histórica. ¿Por qué? Las lecciones morales de la vida de Acab y su lucha contra el gran hombre de Dios, el profeta Elías, tenían o tienen más significado para el escritor, pero también para usted y para mí, que todos aquellos grandes logros militares y de construcción que pudo haber hecho Onri. No tiene ningún valor espiritual para nosotros que aquel hombre, ¿sí?, extendió el territorio de Israel, fue conquistando y fue el constructor de Samaria y que la volvió la ciudad capital y que de seguro la hizo hermosa y que tuvo un montón de cosas. Versus todo lo malo que hizo Acab y cómo termina y todo lo que hace. Amén. Entonces, por esa razón, tiene más valor estudiar la vida de Acab para no cometer lo mismo que lo que hizo Onri. También el concepto del pacto entre Jehová e Israel forma la base del mensaje profético. Israel fue ligado a Jehová mediante el pacto de Sinaí y como era su pueblo, le debía absoluta lealtad. Amén. Por razón de la elección hecha por Dios, de su gobierno, de su omnipotencia, gracia y celo consumidor, los israelitas habían de obedecerle con total sumisión. En un momento. Amén. Me puse un medicamento para que me permita seguir compartiendo sin tanta tos. Amén. Así que si ve que en algún momento es por eso. Amén. Ok. Dios les había dado la tierra de Canaán, pero no como un regalo incondicional. No como un regalo incondicional. Fíjese que hay una profecía que es el Deuteronomio 28, que enseña si los israelitas no le servían fielmente, Jehová les podría quitar la tierra prometida. Por lo tanto, los profetas y luego los historiadores inspirados por Dios insistían en un tema principal. Y es un tema que al día de hoy nosotros debemos de seguir insistiendo. La fidelidad a Jehová trae bendición, mientras que la infidelidad trae graves consecuencias. Amén. Eso es hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado. Y tenemos esta historia de Israel para comprender lo que se debe hacer o no. O mire, un ejemplo, el libro de Ruth. Lo que hizo, ¿cómo se llama? Elimelech
y Noemí. ¿Sí? Unas graves consecuencias. Se fueron para Moab, dejaron la casa del pan. Hubieron consecuencias. No regresó él ni sus hijos. Sus hijos, al ver lo que había acontecido con su padre, tenían que haber dicho, hey, hey, hermano, vámonos, regresémonos, vamos a morir. ¿Y qué hicieron? Se casaron con moabitas y murieron. Amén. Entonces, los libros históricos o los libros históricos señalan cómo se cumplió al pie de la letra el mensaje profético. Amén. Los repetidos fracasos de Israel narrados en estos libros demuestran claramente cuán imposible era que la ley por sí sola efectuara la verdadera salvación, porque nadie podía cumplir la ley. Y por lo tanto se necesitaba a un redentor divino. Amén. Entonces era muy importante. Tercero, yo creo que con esto voy a ir con este último punto porque no me quiero alargar, honestamente no me quiero alargar, no voy a terminar la introducción este día y vamos a ver, porque la otra parte que queda es la forma geográfica. Fíjense que para poder entender por qué es importante hablar de la geografía de Israel, ¿por qué es importante? Para poder entender, porque esto nos ayuda a entender la tierra que el Señor prometió a Israel. Es muy importante. Las llanuras, parte del desierto, las montañas, etcétera. Y ahí se ve el cumplimiento del Señor cuando les dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, la tierra de Israel. ¿Por qué la tierra de Israel o Canaán es tan importante? Y yo quiero que por favor en esto me ponga atención. Es la tierra de Canaán antes que los israelitas llegaran. Por favor, esto es muy importante. Es la tierra de Canaán antes que los israelitas llegaran. Es la tierra de Israel o la tierra prometida cuando el Señor los introdujo a Canaán. Es muy importante. Ahora, hay que entender algo. Al día de hoy no se ha cumplido, no porque el Señor no quisiera, sino por la desobediencia de ellos. Pero al día de hoy Israel todavía no tiene todo el territorio que el Señor le prometió, que se va a cumplir un día, en donde lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar a unas cosas que los vamos a ver más adelante, pero que el Señor les prometió. Hay varias citas solo para recordar esto. Génesis 12:7. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál? La tierra de Canaán, pero Canaán es antes de que el Señor introdujera a Israel allí. Ahí se volvió la tierra de Israel o la tierra prometida. Entonces, no es tierra de Canaán, porque ya no está Canaán allí. No le podemos seguir llamando, es que la tierra de Canaán, mucho menos como algunos le llaman, la tierra de Palestina, porque no son los palestinos vienen de los filisteos, y los filisteos no son originarios de ahí, no había ninguna civilización que fuera originaria de ahí. Los filisteos vienen de la ciudad de Creta, y filisteo significa inmigrante o invasor, o no sé si invasor o extranjero o que es de fuera. Entonces es, o le decimos, la tierra de Israel o la tierra prometida. También está en el 13:5, también Lot, 13:15 y 17:8. 13:15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Ahí era tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Y por último, Éxodo 23:31. Éxodo 23:31. 23:31. Y fija, oiga, mire, me llamaba mucho la atención este versículo. Fíjese que vamos a leer, me llamaba esto, en el 23:29, cuando el Señor ya lo saca, ¿verdad? Y están en ese proceso, el del 23:20 es prometida la conquista de Canaán. Pero oiga lo que dice en el 23:29. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. No es que Canaán, sí, Canaán es antes de la introducción de Israel a la tierra. Cuando ellos ya entraron, entonces se vuelve la tierra, la tierra prometida o la tierra de Israel, que hoy, al día de hoy, tiene su territorio completo. No, no lo tiene, pero que un día se va a cumplir. Y dice el 23:30, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron a Dios. Esa es parte de la enseñanza de los libros históricos, para que nosotros podamos entender de que el Señor tiene promesas, pero dentro de su promesa hay una ley, es su palabra, y que cuando uno cumple, amén, su palabra, Él bendice, pero que cuando uno no cumple hay consecuencias. Y el 31, que es el que me llama, y dice, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos. Amén. Y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Y miren lo que dice el 32. No harás alianza con ellos. ¿Y qué hizo Israel? ¿Y qué hicieron muchos reyes? Hacer alianza. Eso lo vamos a ver, vamos a aprenderlo. Ni con sus dioses. ¿Y qué hizo Israel? Adorar a dioses paganos. Y en el 33, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén. Entonces, esta es la importancia de estudiar los libros históricos. Entonces, una de las cosas que había sucedido allí en Canaán antes que llegara a Israel es que allí no se había desarrollado ninguna civilización brillante. Repito, estos habían llegado. Tampoco tuvieron algún poderío militar. Recuerde que estaba allá al sur en Egipto o al norte que fue Babilonia o Arabia, ¿verdad? Amén. Su importancia estriba principalmente en el hecho de que fue el escenario de la revelación de Dios. Desde el llamamiento de Abraham en adelante, la historia bíblica se desarrolla en su mayor parte en la tierra de Canaán, amén, antes, o la tierra de Israel cuando ellos entran. ¿Qué más? Allí vivieron la mayoría de los escritores inspirados que escribieron la Biblia. Allí la monarquía o el reinado hebreo, el modelo vino a ser el modelo del reino futuro, y las muchas caídas de la nación y todos los castigos que muestran cuando no hay santidad a Jehová y que viene la justicia de Dios. También vemos intervenciones divinas en las crisis espantosas de Israel, donde
no fueron fieles a Jehová. No fueron fieles a Jehová. También se quiso preparar al pueblo para que recibiera al Mesías. Y lo menospreciaron, lo desecharon. En esa tierra también nació el Verbo, Cristo, ministró, habló, hizo milagros, pero también en esa tierra fue crucificado, pero también en esa tierra resucitó de los muertos. Por tanto, la tierra prometida es un territorio incomparablemente sagrado e importante. Amén. Ahora, para usted y para mí, ahora para la iglesia, lo prometido que es vivir allá en la eternidad con Él. Se llama también Canaán porque su pueblo original era descendiente de Canaán, nieto de Noé. Es una de las también, ¿verdad? Ahora, Canaán o la tierra situada en la antigua civilización de Egipto y las grandes civilizaciones de Mesopotamia. Entonces, podemos decir, déjeme ponerlo de una manera porque no es exacta, pero al norte estaba Mesopotamia, que es de donde sale Babilonia, ¿cómo se llama? Arabia, Nínive, que fue la capital de Arabia, etc. Y al sur estaba Egipto. Amén. Entonces, la tierra prometida fue un puente natural, y mire qué importancia. Esa tierra, ese espacio, es un puente natural entre Asia, entre África y entre Europa. Porque era, por un lado, un puente con el desierto y el mar Mediterráneo por el otro. Amén. Y toda esa zona normalmente, por regla general, quedaba sujeta a la potencia más fuerte. Porque por ahí entraban, entonces gobernaban. Recuerde que cuando fue el tiempo de los romanos, ¿hasta dónde llegó, verdad? ¿Hasta dónde llegaron los romanos? Llegaron a gobernar todo eso. Y con eso, con esa zona de ahí, tenían acceso hacia Asia, hacia África y hacia Europa. Amén. Entonces, y termino con esto. Sin embargo, se pone de relieve el designio divino de colocar al pueblo hebreo en un centro geográfico donde pudiera ejercer la mayor influencia religiosa o espiritual posible en el mundo antiguo. ¿Para qué fue, por qué fue que el Señor escogió a Israel? Lo escogió para que ellos anunciaran, oiga, anunciaran a las demás naciones quién era Dios. Entonces, geográficamente, los puso en el lugar correcto, porque podían ir para África, para Asia y para Europa. No se equivocó el Señor, no los puso donde ahí en un pedacito, no. Los puso en un lugar geográficamente estratégico. ¿Qué hicieron ellos? Creerse que eran superiores a los demás por ser un pueblo escogido. Así que es una enseñanza que usted y hoy podemos quedarnos esta noche. Que el Señor a usted y a nosotros de seguro nos ha puesto en un lugar. Y usted puede decir, es que este lugar es muy insignificante o aquí. No. Nos ha puesto ahí en medio donde hay una necesidad. ¿Para qué? Para que prediquemos de su palabra, de su nombre y le demos a conocer a los demás quién es Dios. Con nuestro testimonio. Amén. Vamos a llegar hasta aquí y el siguiente jueves vamos a hablar cómo la tierra prometida se divide en 4 secciones. Amén. Que es muy importante. Vamos a ver un poquito más la composición de la tierra. Pero eso nos va a ayudar a entender y a conocer. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos leído tierra que fluye leche y miel, pero no entendemos qué habían en esa zona. Porque esa zona, no solo a muchos se nos viene la idea de Israel y toda esa zona puro desierto. No es así. Pero lo vamos a ver el siguiente jueves. Amén. Padre, te damos gracias hasta ahora porque nos has permitido, Señor, compartir de tu palabra.
Queremos, Señor, seguir aprendiendo más y más de ti. Gracias por hablarnos. Señor, queremos aprender de ti. Queremos aprender de tu palabra y que la enseñanza que haya en estos libros sea de un crecimiento espiritual para no cometer los mismos errores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.